Bienvenidos, el Señor los bendiga. Todos tienen la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Hoy tenemos la segunda enseñanza. La segunda enseñanza acerca del tema que empezamos la semana pasada. No alcanzamos ni a cubrir el libro los pasajes del libro de Efesios en el capítulo 1. Llegamos a dónde? 1:8 llegamos. Alabado sea el Señor, llegamos al índice. Bendito sea el Señor. Vamos a ver el Señor hasta dónde nos permite hoy llegar. Entonces, hace 8 días empezamos un tema que si quién recuerda cómo se llamaba el tema. El misterio de la voluntad de Dios. Amén. El misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad, así es. Amén. El misterio de su voluntad. Es un tema precioso. Sé que para algunos podría resultar un poquito, bueno, para algunos, para otros también, podría resultar un poquito, ¿cómo diríamos? Difícil tal vez de aceptar, de recibir, tal vez un poquito en contra, como dice mi hermano, está puesto, un poquito en contra, gracias mi hermana, un poco en contra de conceptos que nosotros teníamos o tenemos o que hemos manejado. No sé para cuántos, para algunos ha sido difícil, yo lo sé, entender este misterio, el misterio de la voluntad, el misterio de la soberanía del Señor Jesucristo. Es un poco a veces difícil de entender, y el apóstol Pedro decía que estas palabras de Pablo efectivamente eran difíciles, ¿no? Palabras de Pablo un poco difíciles de entender y de comprender. Entonces el tema que estábamos tratando y que estábamos llevando sobre el libro de Efesios, habíamos empezado el libro de Efesios capítulo 1, vamos al libro de Efesios en el capítulo 1. Efesios capítulo 1. Les quiero leer antes de Efesios, discúlpenme, ese pasaje de la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3. Vamos al versículo 14. Segunda de Pedro 3:14. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: por eso, amados, ¿quiénes? Usted, yo. Dígale a su hermano que está al lado, recuérdele a su hermano que está al lado. Usted es un amado del Señor Jesús. Usted es un amado del Señor Jesús. Usted es un amado del Señor Jesús. Usted es amada del Señor Jesús, mi hermano. Usted es amado del Señor Jesús. Por eso el Señor ha tenido tanta misericordia. Por eso nos habla, por eso nos enseña su palabra. Por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, salud, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprochables en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Qué dice allí? En casi todas sus epístolas, hablando de él, en ellas, de estas cosas, entre las cuales, mire, entre las epístolas, y esto para nadie es un secreto, para aquel que lee la palabra de Dios, se va a encontrar con palabras, con pasajes que caben aquí. No solamente han sido difíciles para usted, no son pasajes que solamente han sido difíciles para esta época, para cada uno de ustedes que lee y escudriña la palabra de Dios. No, son pasajes que también han sido difíciles
desde que el apóstol Pablo, desde que el Señor le dio al apóstol Pablo toda esa sabiduría, toda esa enseñanza. El mismo Pedro habla de esto, el mismo apóstol Pedro. No es fácil, sí, yo entiendo, entendemos, de hecho la palabra lo dice, no es fácil, no es fácil. Que no es fácil a veces aceptar lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Porque va muchas veces en contra de nuestras creencias. Dice en casi todas sus epístolas, no dicen en algunas, en algún pasaje, dice en casi todas sus epístolas, en sus cartas, en casi todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas que difíciles de entender. Hay palabra de Dios que es muy difícil de entender, dice la palabra de Dios. Necesitamos que el Señor nos hable el entendimiento, nos dé sabiduría para entender su palabra. Hay algunas difíciles de entender, las cuales ¿qué? Las cuales son estas palabras que son difíciles de entender. Entonces ahí viene el lobo, el mentiroso, el falso maestro que no quiere aceptar la palabra de Dios y empieza a ajustar y a traer enseñanzas que no son bíblicas. Dice la palabra de Dios, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. O sea, ¿qué quiere decir eso, pastor? O sea, hay muchas enseñanzas que se han venido dando a través de los tiempos que están torcidas. Están torcidas, amén. Están torcidas. Porque detrás de ellas, en casi todas, se han querido justificar doctrinas y enseñanzas que no están en la palabra de Dios. Entonces, tuercen la palabra de Dios. Se tuerce la palabra de Dios para sustentar enseñanzas y la mentira. Finalmente, la mentira hay que sustentarla con más mentira. Entonces, ustedes van a empezar a ver por allá algunos que traigan enseñanzas y dicen, pero espere, eso no es de la palabra de Dios. Espere, no sé a cuántos de ustedes le ha pasado cuando están sentados y de repente un predicador está hablando y dice, espere, ¿qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Pero es por la gracia del Señor, gracias al Señor Jesús, que en ese momento le dio ese discernimiento y usted dice, no, eso no suena bíblico. Y no sé cómo pasa eso, pues bueno, hoy en día sabemos que el Señor a quien quiere le da el entendimiento y al que quiere le abre los ojos y entiende, y a algunos no les abre los ojos y no entienden, pero los que sí, entonces en el momento en que escuchamos una mentira decimos, no, eso no está escrito. Eso no está escrito. Aunque a veces digo, no sé dónde está, pero eso no está. No sé cómo refutar eso que me estás diciendo, pero como dijo el Señor Jesús, mis ovejas conocen mi voz. Mis ovejas conocen mi voz. Usted va a saber cuando es palabra de Dios. Bueno, si el Señor le permite que usted lo sepa. Dicen los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. O sea que no solamente tuercen las difíciles de entender. No solamente tuercen las de Pablo, las difíciles de entender, ¿cierto? También tuercen las otras, las difíciles, las que no son tan difíciles, tuercen las escrituras de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, también las tuercen. Es más, muchos dicen, no, usted no tiene que ir al Antiguo Testamento, es obsoleto, no tiene que ir allá. ¿Sí han escuchado eso? No, hablemos solamente del Nuevo Testamento. No es posible entender el Nuevo Testamento si no entendemos el Antiguo Testamento. No es posible entender las Escrituras todas en su contexto si no sumamos la palabra de Dios, si no sumamos todos los textos, si no sumamos desde el Génesis. Tenemos que empezar a sumar desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Tenemos que sumar. El apóstol Pablo decía en el libro de Romanos acerca de estas cosas difíciles de entender, decía esto, Romanos capítulo 11, versículo 33. El apóstol Pablo decía, vamos allá.
Pastor, Quiero que me vaya a leer. las nuevas escrituras son el complemento de lo que estaba escrito. Las nuevas escrituras, mire, alguien me hizo una pregunta en estos días, una pregunta muy interesante, acerca del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Cómo le explico a los niños? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo le explico a los niños que hay un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento? ¿Si era esa la pregunta, hermano? Sí, cierto. ¿Cómo le explico? O sea, ¿cómo? Nosotros, hablando en las clases que tenemos de estudio bíblico, nos hemos dado cuenta de que como hemos entrado en tantas terminologías filosóficas, teológicas, que no tienen nada que ver con el Señor, no porque usted estudie teología necesariamente está estudiando la palabra de Dios. No necesariamente. No necesariamente porque usted sea un teólogo entiende mejor. De hecho, hay algo muy curioso en la palabra de Dios, algo muy curioso, que siempre que el Señor habla de los doctores en la palabra de Dios, ¿de qué forma los describe? Tú eres en las Escrituras, ¿cierto? Qué curioso eso. Qué curioso, vean, no sé. Y yo creo que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre, ¿cierto? Hay muchos hoy en día que gozan, que anhelan obtener títulos bíblicos, títulos de universidades bíblicas, y ya las personas creen que de salud, que de esa manera ellos ya tienen toda la revelación porque recibieron toda una enseñanza, un diploma que lo acredita como teólogo, un diploma que lo acredita como apóstol, porque hoy en día hasta hay cursos y los gradúan como apóstoles, profetas. Y es muy curioso como el mismo Señor Jesucristo, allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, le decía a un principal de la sinagoga, ¿cierto? Un principal. ¿Qué le dijo a ese principal? Le dijo: usted, siendo maestro de la palabra, usted siendo maestro, no sabe, ¿cierto? No entiende. Y eso pasa y sigue pasando, sigue pasando. Sigue, no ha cambiado. La gente cree que va a una universidad a recibir el ABC de la teología y ya se graduaron de sabios. Y no es verdad, no es verdad. Todo lo enseñan torcido. Lo que están yendo es a una universidad, a un instituto, a recibir una enseñanza torcida. Torcida. Mentira, qué cantidad de mentiras. Cuando usted llega a la palabra de Dios se da cuenta que eso que están diciendo suena muy teológico, suena muy bien redactado, suena muy bien hablado, pero no está en la palabra de Dios. No es bíblico. Entonces a los hermanos les da un poquito de temor refutar esas cosas porque el personaje que está adelante pues es un doctor. Recuerdo mucho que en alguna ocasión alguien que nos visitó nos hizo esta pregunta: ¿y ustedes de dónde se graduaron? ¿Ustedes qué estudios tienen? ¿Cuál es su background? ¿Cuál es su hoja de vida? ¿Qué títulos universitarios teológicos tienen? Sí, así, aquí ha llegado. Pues nosotros, títulos, no, yo no tengo títulos. No sé, ¿usted pasó tiene títulos? Si alguien quiere por ahí de pronto decir: no, es que el pastor de la iglesia Casa de Oración tiene títulos. No tengo títulos, pastor. No tenemos títulos. Ni los voy a buscar. Y lo voy a buscar. Uno se tienta, ¿no? Cae la tentación. Hicimos cursos y viene la tentación de demostrar títulos, y vamos y recibimos un curso de teología. Por allá viene una vez un mentiroso por allá de Perú,
Y algunos obtuvieron un título por ahí. Yo sé que los hermanos votaron ese título. Yo sé que los hermanos ya tienen eso por ningún lado. De eso no queda sino unas fotografías por ahí que nos hacen reír cada vez que las vemos, ¿cierto? Que no son nuestras y nos hacen reír porque el Señor nos enseñó a través de eso que pasó allí. Y hoy en día nos podemos reír y nos avergonzamos delante del Señor, ver cómo nuestra humanidad, pues caemos en eso. Quiere decir que no nos preparemos. Amén, amén, sí Señor, amén pastor, amén. No quiere decir, amén, valga la aclaración, que no tengamos la obligación de escudriñar la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios. Ninguno tiene excusa, ninguno tiene excusa, no hay ninguna excusa. Hoy en día están todos los medios, internet, libros, aplicaciones, hay todo. Nadie tiene excusa. ¿Ok? Rodillas, así es. Todo está ahí. Órale al Señor. Órale al Señor. ¿Quiénes son estos? Decían los altos dignatarios allá del Sanedrín y de los altos jerarcas en la época del Señor Jesús, de los apóstoles. Decían, ¿quiénes son estos? ¿No son pescadores? ¿De dónde sacan toda esa enseñanza? ¿De dónde letras? ¿De dónde sacan ese don? ¿De dónde? Hasta lo mismo decían del Señor Jesucristo. ¿De dónde saca todas esas palabras este Señor? Luego su papá no es un carpintero. ¿De dónde se graduó? Oiga, ¿usted de dónde se graduó? De la misma universidad que se graduó Pedro. Me gustaría saber a qué universidad fue Pedro. ¿En cuál de todas estuvo Pedro? En la universidad del Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero universidades, bueno, pídale al Señor que le dé sabiduría para todas esas cosas. Yo lo he intentado. Yo no soy la guía aquí. Yo no soy el mejor guía. Les digo, yo lo he intentado. De hecho, cuando vino ese señor mentiroso, lo intenté en más de una ocasión y nunca salí de ganadores de almas. Para los que no saben, ese era el primer capítulo de todo el estudio teológico el cual íbamos a hacer, que iba a durar no sé cuántos años o meses, no sé. Y nunca pude salir de ahí. Dios mío, yo lo intenté, les soy sincero, lo intenté, pero nunca pude salir de ahí. Bueno. Hoy estamos aquí parados, predicamos la palabra de Dios, predicamos, los hermanos predican por pura gracia. Pura gracia. Porque eso nos lleva allá a entender que esto es pura gracia, pura misericordia del Señor. Que entender la palabra de Dios no tiene nada que ver con cuántos años has estudiado la palabra de Dios. Tiene que ver con la gracia y la misericordia del Señor. Allá nos lleva esto a entender. Pura gracia, pura misericordia. No títulos, gracia, misericordia. Siempre gracia, siempre gracia. ¿Usted quién es? ¿Qué títulos tiene? No tengo ningún título. Lo único que traigo es la gracia que el Señor ha traído en mi vida, la misericordia que ha tenido de cada uno de nosotros. No tengo nada más. Eso es lo único que tenemos. Efesios, bueno, estábamos hablando de Romanos 11, hablando de lo que el apóstol Pedro decía. Entonces el apóstol Pablo decía esto de todas estas palabras, sabiduría difícil de entender. ¿A dónde lo llevó? ¿A dónde fue el apóstol Pablo? ¿Qué concluyó él? Él concluía esto de esta manera. Romanos 11, 33. Y creo que muchas cosas se entenderían mejor, se aceptarían mejor, se recibirían mejor si yo entendiera de esta manera las enseñanzas que el Señor nos trae a nosotros. Si yo las recibiera de esta manera y si yo entendiera eso que dice el apóstol Pablo. Él dice, profundidad de las riquezas. ¿De qué está hablando cuando dice profundidad? Algo muy
profundo, ¿cierto? Profundidad. Complejo. Y ya vamos a ver, complejo. Superficial. Que no es superficial. Amén. Muchas gracias. Qué buena interpretación. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y aquí viene una parte importantísima. Dice, cuán insondables. Insondable. Está hablando de una ¿qué? De una sonda, de algo que se usa para medir una profundidad. Y está diciendo la palabra de Dios que es insondable. Insondable. No tiene medida. Que no hay medida. No hay medida. Cuán insondables son sus juicios. Vea, usted no entiende en muchas ocasiones los juicios que ha aplicado el Señor. En cambio yo tampoco. Pero Él los ha aplicado. Y yo tengo que sentir paz, porque la palabra dice que Dios es un juez justo. Dios es un juez justo. Cuando no entiendo algo, tengo que llegar a la parte que dice Dios es un juez justo. Tengo que entender que Dios aplica su justicia siempre. Y es divina. Siempre. Que yo no la entiendo es otra cosa. Pero que Dios es injusto, jamás. Jamás. Dios nunca es injusto. Nunca. Jamás. Pero ¿en qué parte yo puedo aplicarle injusticia a lo que el Señor hace? Lo que pasa es que es tan insondable lo que Él dice y lo que hace que yo no lo entiendo. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Acuérdense que la misma palabra de Dios dice que los caminos del Señor no son mis caminos. Entonces no le busque, porque es que a veces nos afligimos un poco porque pensamos que el Señor va a usar mi manera, mi camino de entender las cosas, y no es de la manera que yo lo entiendo. No se trata de mí. Sus pensamientos. Sus pensamientos tampoco son nuestros pensamientos. No son nuestros pensamientos. Yo no puedo concluir de la manera humana y tratar de entender en la humanidad mía las cosas que el Señor hace, porque no las vamos a entender. No las vamos a entender, porque son insondables, porque no conocemos todo el proyecto, toda esta creación que el Señor hizo, todo este proceso que va desde Génesis hasta Apocalipsis y sigue. Nada conocemos. Nada conocemos. No sabemos nada, no conocemos nada. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, y aquí viene algo importantísimo, versículo 34. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién entendió la mente del Señor? A ver, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién? Alguno puede decir, yo sí entiendo lo que el Señor hizo, yo entiendo su mente, yo entiendo por qué el Señor hizo lo que hizo, yo entiendo por qué el Señor destruyó todo el universo, el mundo existente en el tiempo de Adán. ¿Quién podría decir eso? Había una duda hace 8 días acerca de lo que pasó allí, de por qué el Señor destruyó y destruyó también niños, mujeres embarazadas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque es parte de su... Porque ¿cómo se llama el mensaje? El misterio de su El voluntad. misterio de su voluntad. No lo entendemos, pero descanso en la palabra de Dios cuando dice que Dios es justo. Dios es un juez justo. Dios es un juez justo. No lo entiendo. ¿Por qué lo hizo el Señor? ¿Por qué lo hizo de esa manera? No se trata de nosotros, porque de Él y para Él es todo. Es todo. ¿Cuándo hemos entendido, cuándo hemos podido entender que la creación es para la gloria del Señor? No es para la gloria del ser humano. Lo que pasa es que nosotros estamos muy entronados. Nosotros los seres humanos estamos con un ego que pensamos que todo lo hace el Señor es
para mí, ¿cierto? Que todo lo ha hecho para mí. Y la palabra dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es para Él, no es para mí. Que Dios, toda su creación es para alabanza de su gloria. No es para mí, no es para Luis, no es para Pedro, no es para Carlos, no es para Lucía, no es para los seres humanos. Toda la creación es para alabanza de su nombre. Entonces el Señor dice, mire, es tan difícil a veces esto de entender que el Señor, por ejemplo, creó al malo Para el día malo. para el día malo. Y ese malo que creó para el día malo era para la alabanza de su nombre. No lo hemos entendido. ¿Cuántos saben que el Señor también creó el malo? ¿O no creó el malo? Por ahí de pronto una manito de amén. Amén. Como con miedo, como con nervios. Sí, es comprensible. Es muy comprensible. ¿Será que Dios creó el malo? ¿Ustedes qué piensan? Por ahí alguna vez escuché un predicador muy famoso que decía que el Señor había hecho a Satanás bueno y que luego Satanás se hizo malo y que luego solito él se hizo malo por allá y que como que Dios estaba sorprendido porque como que él lo había hecho bueno y de repente pasó y uy, ¿qué pasó acá? Satanás ahora es malo. Eso no tiene un sustento en la palabra de Dios. Que era el jefe de la música. Se inventan toda una mitología alrededor de Satanás, que era el jefe de la alabanza en el cielo, y que entonces él, no sé qué estudios tenía musicales tenía Satanás, y lo nombraron director de alabanza, y se inventan toda una mitología alrededor de Satanás. Fábulas. La palabra de Dios dice que siempre fue malo. Dice, él ha sido malo desde el principio. Eso sí lo dice la palabra de Dios. Qué problema tan tremendo cuando no creemos lo que sí dice la palabra de Dios y entonces nos vamos detrás de lo que no dice, porque es que lo dice el teólogo. Lo dice el teólogo, lo dice la teología, lo dice la enseñanza universitaria bíblica que me enseñó el más ungido de los apóstoles. Y él se inventó toda una historia y una teología, y usted los ve diciendo cómo arman la guerra, el cielo, y bueno, arman un montón de cosas que no están en la palabra de Dios. Y tuercen las escrituras, dice la palabra de Dios. Tuercen, los indoctos, inconstantes, tuercen las escrituras, porque no les es suficiente la palabra de Dios. Ahí llega un punto donde para el maestro que enseña la palabra de Dios, para el profesor que enseña la palabra de Dios, no le es suficiente la palabra de Dios. Muchos que enseñan la palabra de Dios no se limitan solamente a lo que está escrito, y no son pocos, muchos. Y cuando un hermano le hace una pregunta, entonces no se la sabe, que no está mal no sabérsela. No es pecado no saberse la respuesta que algún hermano, la respuesta a la pregunta que algún hermano ha hecho. No es pecado, no está mal. Es válido. No es válido que nos inventemos respuestas que no están en la palabra de Dios. Eso sí no es válido. No es válido. Pastor, qué pena interrumpir. Puedo regalar Proverbios 16:4 con base a lo que usted. Proverbios capítulo 16, versículo 4. Amén. Proverbios 16, 4. ¿Lo tenemos? Proverbios 16, 4. Eso hace parte de las otras que también son difíciles de entender, que dijo el apóstol Pablo, que dijo el apóstol Pedro, sobre las otras escrituras,
que son difíciles también de entender. Discúlpeme, vuelvo mientras tenemos ahí, pastor ya no lee esa parte. ¿Quién tiene el micrófono? No, ya, dice, todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo. Bueno, vamos por partes, porque como este pasaje, muchos pasajes nos los hemos pasado así muy rápido, de largo, y no entendemos cada palabra que está allí escrita. Entonces, dice el Señor en el Proverbio capítulo 16, Todas. dice ¿cuántas? Y aquí tienen que empezar a salir respuestas a tantas incógnitas que nosotros tenemos. Aquí la misma palabra te tiene que empezar a dar respuesta a tus preguntas. Dice la palabra de Dios, todas las cosas, todas. Pastor, también la caída de las Torres Gemelas, todas. Todas. Quiero que otro hermano me lea también otro pasaje. Mi hermano, léame también, téngame ahí pendiente Lamentaciones 3:37, por favor. Lamentaciones 3:37. Y otro hermano que me tenga por ahí también, Isaías 45. 45, 6, 6, 7. Sí, no, 45, 5, 7. 5, 7. Bien. Hay una palabrita allí. Bravísima. Cuando usted escucha la palabra todas, ¿qué quiere decir todas? ¿Excluye algunas? Es interesante eso, porque yo no sé si usted no se ha puesto un momentito a meditar, un poquito a meditar acerca de las palabras que están allí. ¿Por qué fueron puestas allí? ¿Qué diferente hubiese sido si hubiese sido escrito allí, por ejemplo, algunas? A veces el Señor permite, a veces peleamos un poquito con eso. Entonces, donde el Señor dice, no, yo hice, yo ordené, yo lo decreté, entonces viene un hermano y dice, el Señor permitió. Y tratan como de torcer la escritura, desacomodar lo que está escrito allí. Está escrito, es claro, está escrito. No hay nada que puedas cambiar, aunque a veces nosotros, digámoslo así, sanamente tratamos como de presentar cierto tipo de defensa de Dios, como si yo necesitara que yo lo defendiera. No, Dios no me pide que yo defenderlo, Dios me pide que yo dé testimonio de Él, que yo testifique de Él, que mi vida testifique de Él, que yo lo glorifique a Él en todo. Eso es lo que sí me pide el Señor. Me pide el Señor que yo presente defensa de la palabra, ¿cierto? De lo que Él escribió. De eso sí debo presentar defensa. O sea que cuando el Señor dice, yo hice esto, tengo que pararme y decir, Dios lo hizo así. El Señor lo hizo así. Y yo presento defensa de eso que está escrito ahí. Así no le guste a mi amigo, a mi amiga, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Pero lo que el Señor me dice es, Luis, presente defensa de la palabra de Dios. No la tuerza. Yo no necesito que se tuerza la palabra para que otros vengan a los pies del Señor. Qué mala interpretación esa. Pretender uno traer personas a la comunidad con mentiras, porque eso es pretender traerlos con mentiras, ¿cierto? Con mensajes que no son bíblicos. Uy, no, pastor, hoy que usted está predicando esa palabra y preciso vino y usted lo espantó, ¿cierto? No se espante.
Yo sé que, como dice la palabra de Dios, y en esto yo descanso y tengo tranquilidad y tengo paz en esto cuando predicamos la palabra de Dios, de que las ovejas del Señor oirán su voz y lo seguirán. Sí. Él dice que las ovejas, cuando usted es oveja, usted va a escuchar la palabra de Dios y usted dice, sí, es el Señor. Y lo sigue. Aún a pesar de que usted no entiende, que yo no entiendo muchas cosas, yo lo sigo. Todas no las voy a entender. Pero me quiero hacer como niño, como dice la palabra de Dios. Hágase como niño. ¿Qué hace un niño? Pues así como está escrito. Bueno, sí, si mi papá lo dice así, pues así es. Mi padre lo dice así, así es. Hágase como niño. Nadie le ha podido ganar ninguna confrontación al Señor. ¿Quién le ha podido ganar al Señor? A ver si hay alguno por ahí que le haya ganado al Señor. Alguno dirá, no, Satanás, por allá, Satanás es obedece lo que el Señor dice. Obedece lo que el Señor dice. Porque el Señor lo creó con un propósito. Tiene propósito en toda esta creación que el Señor hizo. Perfecta creación. Satanás también tiene un propósito. Porque está dentro del propósito de los vasos de deshonra. Ahí está. Está dentro del propósito de lo que está escrito en Proverbios capítulo 16. Pastor, ¿lo quiere leer? ¿Quién lo tiene? ¿Mi hermano Alexander lo tiene? Proverbios capítulo 16. Vea, le recuerdo, este mensaje se llama El misterio de su voluntad. Misterio de su voluntad. Qué cosa tan profunda el misterio de su voluntad. Leamos estos pasajes para que empecemos a entender cuán profundo es el misterio de la voluntad del Señor, de la soberanía del Señor. Proverbios capítulo 16. Proverbios 16, 4. Todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo. Gracias, mi hermano. Déjale un momentito ahí. Vamos. ¿Para quién las hizo? Para él. Entonces, ¿por qué a veces creemos que las hizo para mí? ¿Por qué alguien cree que soy yo? Que el Señor creó, vea, Señor, todo eso para mí. No eso para mí. Porque eso yo me lo merezco, entonces. Y nos afligimos cuando las cosas no salen como esperamos, porque todavía estoy convencido de que este mundo fue hecho para mí, para agradarme, para que yo esté muy complacido en este mundo, para que tenga mi mejor vida ahora, como dice por allá un mentiroso que se llama Joel Osteen, y toda su hueste de falsos mentirosos por allá en Houston. Daniel Montero es el que predica para la comunidad latina. Mentiroso, falso profeta, mentiroso. Es un falso, es un mentiroso. Mentiroso, hijo del diablo, mentiroso. Engaña a la gente, engañan a todos. Y tienen que engañarlos porque ese es el propósito de ellos, para llamar a muchas personas. Mentir, engañar. Pero usted lo tiene que descubrir con la palabra de Dios. Dice Proverbios 16, todas las cosas fueron hechas ¿para quién? Para el Señor Jesús. Por eso el Señor dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Eso es textual, está escrito, es palabra de Dios. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho. Pastor, el bautismo, sí, Señor. Si se va a bautizar, tiene que hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3:17, ahí está escrito. Todo. ¿Y saben qué? Todo, la gente, las comunidades pseudocristianas, el nombre del Padre, del Hijo, ¿cuál nombre? Pero ¿por qué no nombra el nombre del Señor Jesús? Y caemos en los errores. Dios te bendiga, pero ¿cuál Dios? Caemos todos en esos errores. ¿El Señor de cuál Señor? Caemos en los errores.
Muy frecuentemente caemos en nuestros errores. Qué bueno que pudiésemos decir el nombre del Señor Jesucristo, porque está escrito en la palabra de Dios. Isaías 52. Está escrito, ¿cierto? Él se puso un nombre. Hay un nombre. Hay un nombre para Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Ese es el nombre de Dios. Dios tiene nombre. Hay un nombre. Dios no se llama Dios. ¿Cómo se llama Dios? Jesús. Jesús se llama. Jesús. Dios no se llama Jehová, ni Yahvé. Mentiras. Eso no existe. No existe. No, que Yahvé, que Jehová, Yahweh. Por allá otro que se las cree más de judío mentiroso, de los que se dicen ser judíos y no lo son, como dice la palabra de Dios. Porque si hay unos judíos verdaderos, sí hay unos judíos verdaderos, ¿cierto? En el espíritu, los que han sido circuncidados en el espíritu, en el corazón, la alabanza de los cuales no procede de los hombres, ¿cierto? Sino de Dios. Entonces sí hay unos verdaderos, y sí hay un nombre sobre todo nombre. Hay un nombre sobre todo nombre. Jesús. Jesús. Jesús es el nombre. El nombre sobre todo nombre. Entonces dice en Proverbios 16, 4. Todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo, Para sí mismo. y aún al impío para el día malo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea que el Señor creó al impío. Amén. ¿Lo creó o no lo creó? Lo creo. Todo, Sí lo creó. todo lo creo. Porque es que salta una pregunta muy interesante para aquellos que quieren sustentar, digamos, la creencia de que no, al malo no lo creó Dios. Al malo lo creó el diablo. Entonces salta otro Dios, el diablo. Otro creador. Otro creador, el diablo. Empieza allí toda esa doctrina de guerra espiritual que saltan y atan y amarran diablos y amarran demonios y se sueltan, estos sinvergüenzas se sueltan al siguiente día o al momento y otro por allá los quiere otra vez atar y desatar y nadie ha podido atar los demonios. Nadie. A ver quién ha atado el demonio. El demonio te ato. Y entonces, ¿por qué el mundo sigue en lo mismo? Si el demonio está atado. Mentiras. Mentiras. Mentirosos. Aún al malo, dice el Señor Jesucristo, creó al malo para el día malo. Pastor, o sea que el Señor Jesús creó a Satanás. ¿Sí creó a Satanás o no? Sí, sí. ¿Será que sí? ¿Qué piensan ustedes? Él es el creador de todo. Nada se le escapó. ¿Qué piensan Él ustedes? creó la luz, las tinieblas, el día, la noche, todo lo que existe. ¿Cierto? Vamos a leer ya. Sí, acabamos de leer que dice que acabamos de leerlo Todo lo creó para él. y nos cuesta. ¿Por qué? Porque estamos programados con mentiras. Porque no conocemos al creador del universo. Porque siempre seremos ignorantes. En Isaías dice que él crea esas tinieblas. No conocemos al creador del universo. Si su merced dice que eso se creó solo, entonces usted lo que es un seguidor del Big Bang. ¿Usted cree en el Big Bang? Si usted cree que las cosas se crearon solas porque hubo una explosión por allá y entonces todo se creó solo, usted es un creyente del Big Bang. Usted es un ateo. Así es. Sin Dios. Usted es una persona que no conoce a Dios. No lo conoce. Si usted no ha entendido que Dios lo creó todo, que el Señor Jesús creó todo, que todo fue creado por medio de Él. Y para él. ¿Qué es todo creado por medio de Él? Todo. Todo. ¿Qué abarca todo? ¿Qué excluye todo? ¿Qué se excluye del todo? A ver, ¿quién excluye algo del todo? Todo es una palabra que abarca Todo.
Su nombre lo dice, la totalidad, la plenitud. la plenitud. Que no hay nada que se salga de eso. Bien y el mal. ¿Habrá algo que se sale de todo? Todo fue creado por medio de sí, pero entonces vienen los que traen definiciones y palabras rebuscadas por ahí. Dice, sí, pero es que allí el Señor lo que hizo fue que permitió, y entonces por aquí y por allá, y entonces... Buscando la excepción. No entiendo, no entiendo. No dice eso la palabra de Dios, dice que lo creó. Dice, yo creé al malo, dice el Señor. Yo creé al malo. El misterio de su voluntad, misterioso eso, tremendo eso, profundo eso. Así que usted y yo no lo entendemos, no hemos comprendido cuán profundo y cuán insondable es eso que el Señor hizo. E inescrutable, insondable. Pero el Señor dice, Él toma la autoría, Él es el autor, Él está allí diciendo, yo creé al malo para el día malo. ¿Qué vas a hacer tú con ese pasaje de la palabra de Dios? ¿Qué vas a hacer? Y no es el único, amén. No es el único. No es el único. Dice el libro de Isaías, capítulo 45. Capítulo 5, 7, ¿sí? 45, vamos a leer desde el versículo 5 al 7. Isaías 45. Yo soy el Señor, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo el Señor, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. Amén. Amén. ¿Quién tiene la concordancia por ahí que me regala una palabrita para que la leamos y confirmemos algo? Amén. Dice así la palabra de Dios. Gracias, pastor. Dice, vea toda la riqueza que hay en ese pasaje tan corto, pero tan profundo y tan insondable. Tan insondable ese pasaje. Mire. Dice, léalo, mi hermano, mi hermana, por favor, léalo, por favor, léalo. Quizá usted no lo había antes dimensionado, quizá lo había pasado de largo. Yo soy el Señor, yo soy el Señor, y ninguno más hay. No hay ningún otro. No hay Dios fuera de mí. ¿Qué quiere decir que no hay ningún otro? Yo soy el Señor, no hay ningún otro. No le busque. Que no le busque más. Yo soy el Señor, no hay otro. No hay ninguno sentado al lado del Señor, por favor. No hay ninguno sentado al lado del Señor. Ninguno. Dice el Señor, yo soy el Señor y no hay ningún otro. No, pastor, pero eso usted no ha entendido todavía la doctrina de la Trinidad. Ahí está, ahí está. Como cuando le decían a uno, o cuando nos han dicho muchas veces, la tierra se mueve. Yo nunca la voy a moverse. El sol, la tierra gira alrededor del sol. Y yo veo todos los días el sol girando alrededor de la tierra. Pero te han programado el cerebro para que tú digas, para que tú pronuncies lo que no es. Lo que no es. Te lo enseñaron desde niño. Y a pesar de que tú lo ves, te niegas a aceptar que hay una verdad. Esta frase la repito porque me gustó mucho. Me gustó mucho. Alguien la dijo, es más fácil engañar a una persona que hacerle creer que fue engañada. Es mucho más fácil, no es bíblico, pero qué fácil es mentirle a alguien, hacerle creer a través del tiempo y luego que nos digan que lo que yo aprendí no era verdad y que tengo que corregir. Qué difícil eso. Qué difícil eso. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Por Dios, por Dios.
no sé qué parte de no hay ningún otro no he entendido. No hay ningún otro. No hay Dios fuera de mí. No, es que la segunda persona, eso está en la teoría, ¿no? Eso está en la teología. Es que la segunda persona salió y entonces, y por aquí está la tercera persona que también salió, no sé cómo salió, de dónde salió, pero ese salió por acá, ese salió por acá, y entonces, no hay Dios fuera de mí. No hay Dios fuera de mí. No hay ningún otro Dios. Yo soy el Señor. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me has conocido. Muchos en las iglesias que no conocen al Señor Jesús. No le conocen. No le conocen. Lo digo con toda tranquilidad. Muchas iglesias, si no la mayoría, no conocen al Señor Jesús. No se les ha predicado el Evangelio, la palabra de Dios como está escrita. Otro Jesús, Les han predicado a otro Jesús, como está escrito. como está escrito también. Está escrito que se les va a predicar a otro Jesús, no al Jesús de la palabra de Dios, a otro Jesús. Y la gente está en su religiosidad, en su mentira. El apóstol Pablo, cuando visitó allá a Grecia, les dijo, a ese que ustedes adoran sin conocer, de ese les vengo a hablar. Dijo, veo ante todo que ustedes son muy religiosos, dijo. Muy religiosos. Y de eso hay cantidad, de religiosos hay muchos. De hecho, la palabra religioso creo que se define como agorero. Como agorero. Así se define la palabra religioso. Una persona. Así eran los griegos de esa época, tenían este Dios. Y por si acaso, uno que no tenía nombre, por si a alguno se le salía de las manos, al Dios no conocido, como cuando le dicen a ustedes, hermano, yo a cada santo le prendo una vela. Yo voy aquí, a ese también le creo, también yo soy open mind, yo soy open mind, yo voy aquí, también me reúno con los de allá, yo soy open mind. Muy espiritual. Yo respeto mucho. Yo respeto mucho, yo la verdad, yo respeto a todos, y usamos frases como esas, ¿no? Yo lo respeto, yo saco lo bueno de cada lugar. Yo voy aquí a una mezquita y saco lo bueno, yo voy allá y también saco lo bueno con los adventistas, yo voy allá y saco lo bueno, pero por Dios, ¿en qué andamos? Desengañados. Andamos engañados, engañando y siendo engañados. Dice, aunque tú no me has conocido, versículo 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se opone, donde se pone, perdón, al que sale y se pone es el sol. Eso sí está en la palabra de Dios. El que sale y se pone es el sol. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, ¿qué es lo que se sepa? ¿Qué es lo que se debe saber? Que no hay más que yo. ¿Qué? Que Que no hay más que yo. Pastor, que no hay más que yo significa, aparte de que no hay otro Dios, que no hay más cosas, no hay planetas, no hay nada más. Él es el todo, ¿no? Es el todo en todo. Lo llena todo. Amén. Y no hay otro Dios. No hay más que yo. Y entonces viene la pregunta, pastor, es que estoy tan confundido porque es que me enseñaron que yo tenía que orarle y no sé a quién. O le oro al Padre, o le oro al Hijo, o le oro al Espíritu Santo, o le oro a la Virgen, o le oro... ¿A quién le oro? Órale por allá. ¿Pero a quién le oro? Por Dios. Estoy tan confundido. Y otro por allá que la sabe todo dice, tranquilo, nunca vas a entender ese misterio. Es un misterio. Es el misterio de la Trinidad. Ninguno lo va a entender. Mentiras. Eso no está escrito. Sí lo vas a entender. Vas a entender que es una mentira. Vas a entender que has sido engañado. Vas a entender que la palabra de Dios sí está escrito con 100% de claridad de que no hay ningún otro.
de que no hay más que yo. Dice la palabra de Dios, versículo 6. No hay más que yo soy el Señor, no hay ningún otro. No hay ningún otro. Sí. Yo soy el que soy. Y además de que no hay ningún otro, de que yo lo formo todo, les voy a decir algo. El Señor nos va a decir algo. Yo formo la luz. Pastor, las tinieblas no las creó Dios. No, las tinieblas las creó Dios. No, yo no puedo creer eso. ¿Usted de dónde me va a sacar eso? ¿Usted me va a decir que Dios creó tinieblas? No, las tinieblas las creó el diablo. Pero ¿de dónde saca usted? ¿De qué pasaje bíblico? Muéstreme el pasaje bíblico que dice que Satanás creó las tinieblas. En cambio, yo sí le muestro el pasaje en la palabra de Dios que dice que el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jesús, formó la luz y creó las tinieblas. Está escrito el misterio de su voluntad. Misterio de su voluntad. Hago la paz, o sea, también creo la paz, ¿cierto? Y la guerra. La adversidad, dice. Vamos a ir a este pasaje que a mí me gusta, porque es que los traductores también, ellos también se han dado sus mañas. Lo digo con toda tranquilidad. Los que dijo al comienzo para torcer. Porque los indoctos, como este señor Valera, como este señor Reina y Valera, torcieron muchas cosas. Pero como hoy en día tenemos acceso a la palabra de Dios, escritos y manuscritos, podemos ir, profundizar, buscar y nos damos cuenta de que allí hay un error. Allí hay un error. ¿Cómo fue el error? ¿Cuál fue el origen del error? ¿Fue a propósito? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero sí sabemos que la voluntad. No lo sabemos. Pero hay un error. Eso sí lo sabemos. Hay un error. Así como cuando Judas entregó al Señor. ¿Por qué no traducimos las cosas como están en la palabra de Dios? ¿Por qué no fueron traducidas así? Vale la pena hacerse esa pregunta, ¿cierto? ¿Por qué la palabra de Dios no fue traducida correctamente? ¿Por qué los manuscritos fueron cambiados en sus traducciones? Dice la palabra de Dios: yo formo la luz y creo. ¿Qué es lo que creo, mi hermano Mauricio? La adversidad que viene del hebreo. Mire, la palabra que se usa allí es Ra. Dice el Señor: yo creo Ra. Yo creo Ra. ¿Qué es eso, pastor? Malo. ¿Qué es yo creo Ra? Malo o mal. Yo creo lo malo, Pues el mal. Sigan, hermano, sigue toda la adversidad. La adversidad, Aflicción. la aflicción, Agravio. el agravio, Apariencia. Avaro. la vara, Calamidad. la calamidad, Calumnia. la calumnia, Castigo. el castigo, Depravado. el depravado. No, pero como dice un ejemplo de que Dios creó el depravado. O sea que hizo el homosexual, pastor. O sea que, dice que dice la palabra que acabamos de leer de la palabra de Dios. Él creó todo. Todo. Pero ¿qué del todo? ¿Qué parte del todo se le escapó al Señor? ¿En qué parte falló el Señor? Lo que pasa es que no hemos entendido el propósito de Dios en su creación. El propósito de Dios de por qué creó lo que Él creó. ¿Por qué creó el Señor al diablo? ¿Por qué creó al diablo? ¿Acaso el diablo no es ¿cómo diríamos? El máximo exponente de la maldad en el universo? ¿Qué maldad no se le podría atribuir a Satanás? ¿Qué maldad? A ver, ¿qué maldad? No quiero entrar en detalles acerca de las situaciones y de la maldad y las cosas malvadas que puede hacer el ser humano. Todo lo malvado, todo lo Pero cualquier cosa malvada que usted se pueda imaginar, ¿será que está fuera del control del Señor? No, ¿Será que el Señor se le escapó a eso? no. ¿Será que hay algo que ocurrió? ¿Habrá algo? Cuando yo digo algo, estoy hablando de algo minúsculo, de algo mínimo. La represión.
de algo que usted diga que se le escapó al Señor, que ocurrió, que está ocurriendo, que va a ocurrir, sea bueno o sea malo. ¿Será que hay algo? Dice la palabra de Dios, no se nos escape de esta definición de Ra. Búsquela, mire, búsquela. Dice la palabra, Dios creó Ra. Dios creó Ra, Dios creó la maldad. Así está escrito en la palabra de Dios. Dios creó la maldad. Está escrito. Difícil de entender, como dijo el apóstol Pedro, ¿cierto? Difícil de entender, entre las cuales hay cosas difíciles de entender. Hay cosas difíciles de entender. Pero, ¿cómo es posible que Dios fuese Dios si algo se le escapara? ¿Sería posible eso? ¿Es posible? Sería un incompetente. No sería omnipotente. Ni todopoderoso. Algunas cosas poderosas. Sino, no, para algunas cosas sí, pero otras se me escaparon. No sé, como dijo ese señor, no, ese predicador muy famoso, dijo, Satanás estaba ahí, él era bueno, y de repente, ¿quién sabe qué pasó? Como que Dios, no sé qué pasó. Qué manera de enseñar tan absurda la palabra de Dios, lo que está escrito. Qué manera tan absurda de enseñar de un Dios que es totalmente soberano, totalmente soberano. Dice el libro de Lamentaciones, ¿qué dice mi hermano Alexander? Libro de Lamentaciones, Dice la palabra de Dios, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Ay, un momentito, déjalo ahí un momentito. Ahí hay una pregunta, súper importante esta pregunta. Hay una pregunta. ¿Quién se va a atrever a decir que algo sucedió que Dios no mandó? A ver. ¿Quién va a osar decir que algo pasó que Dios no mandó? Que Dios no mandó. Está escrito, léalo, ahí está en sus escrituras. Ahí está, pero no pelee con eso. Ahí está. Dice, ¿quién se va a atrever? ¿Pero por qué está esa pregunta? Es que ¿cómo puede existir un Dios todopoderoso, creador de todas las cosas? Todo fue creado por medio de Él, para Él. Que alguien diga, sí, pero esto no. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios. Es muy profundo, es muy profundo. Usted y yo muchas cosas no entendemos. Yo no me salgo de ahí. Yo no le puedo decir a usted que comprendo todas las cosas porque el Señor las hace. Lo que sí comprendo, lo que dice la Escritura, es que todo fue creado por medio de Él y para Él. Que sabemos las cosas, pero no las sabemos como deberíamos saberlas. Que muchas cosas no las sé como debería de saberlas, como está escrito. Amén. Muchas cosas no las sé como debería de saberlas. Y el Señor hace una pregunta aquí muy interesante, muy profunda. Dice, ¿quién es aquel? A ver, ¿quién se va a atrever a decir que algo sucedió que Dios no mandó? Esa traducción que yo tengo de la Biblia de las Américas dice que Él lo haya ordenado. ¿Quién dio la orden de todo lo que sucedió? ¿Quién dio la orden de todo lo que sucedió? El Señor Jesús. ¿Quién? Mire, ¿quién será el que diga que algo? Vuelvo y digo, no quiero entrar en detalles. A veces cae uno un poquito en la polémica por detalles. No voy a entrar en los detalles. Yo solamente les voy a leer la palabra de Dios. Y usted va a concluir guiado por el Señor. ¿Quién será aquel que diga que algo sucedió que Dios no ordenó ni mandó? Ahí no dice permitió, dice ordenó. Dio la orden. El Señor dio la orden. ¿Cierto que sí? ¿Quién dio la orden? El Señor Jesús dio la orden.
¿Y cómo termina ese pasaje, mi hermano Luis? 38. De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo y lo bueno. Pero, si está eso en todas las Biblias, ¿la suya dice lo mismo o la suya dice algo diferente? Yo tengo mis dudas. No sé si usted, yo no sé si es que usted su versión dice otra cosa, o si la versión que yo tengo ha sido, no sé, diferente a la suya. Estamos leyendo versiones diferentes. ¿Alguien tiene una versión diferente? Que me la lea. ¿No? ¿Todos estamos leyendo lo mismo? ¿Sí? ¿Mi hermana? ¿Sí? ¿Qué dice mi hermana? 39. ¿Por qué se lamenta? No, vuelve a leer la otra segunda parte de ese pasaje. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Pecado es lo que hay en el ser humano. No hay bondad, no hay nada bueno, no hay nada bueno en el ser humano, la verdad. No hay nada bueno. Veamos Amós. De la boca del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? El Señor Jesús. ¿Será que hay otro Altísimo? Es el único Altísimo. El Altísimo, el Todopoderoso. El Todopoderoso, al que usted puede, en el que usted puede tener toda su esperanza. Y estos pasajes, esta palabra, nos debe llenar de esperanza, porque a través de ella yo puedo empezar a discernir y a conocer a un Dios, o al único Dios verdadero, que es todopoderoso, al que no se le sale nada de control. Absolutamente nada está por fuera del control del Señor. Nada, absolutamente nada. ¿Qué será eso que sucede que Dios no mandó, que Dios no ordenó? Pero pastor, usted no, es que tengo un caso que es, mejor dicho, es el caso más extremo, usted no lo conoce, lo que pasó por aquí y por allá. Y yo solo le puedo leer la palabra de Dios. Que no hay nada que haya sucedido que Dios nos mandó. Lo que pasa es que no hemos hablado del propósito de Dios en eso. No hemos entendido que hay un propósito. No hemos entendido que para los que aman al Señor, especialmente para los que aman al Señor, si usted ama al Señor, dice la palabra de Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Cierto? Porque yo sé los pensamientos que tengo de ti, pensamientos de bien, dice el Señor. Todas las cosas obran para bien. Todas. En este momento quizá algunas cosas no hemos podido entender de lo que está pasando, de lo que pasó, de lo que sucedió, de esto, de aquello, de lo que está ocurriendo en mi vida. No he entendido quizá, y la voluntad del Señor en su misericordia, en su gracia, más adelante lo podrás entender, y vas a entender que obró para bien. ¿Cierto, mi hermano? Muchas cosas que sucedieron por allá atrás, y hoy entiendo que a pesar de que fueron malas, entre comillas, en su momento, para mí fueron malas, entre comillas, pero obraron para bien. Obraron para bien. Romanos 8:28, y leemos Amós y concluimos con Romanos 8:28. Amós 3:6. Amós 3:6. Amós 3:5. ¿Caerá el ave el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual el Señor no haya hecho? Interesante, ¿no? ¿Habrá algún mal en la ciudad? O sea que en la catástrofe, lo que sucedió, la maldad que sucedió en la ciudad, La creó Dios. ¿quién la creó? ¿Cómo vuelve y dice? ¿Cómo dice al final? ¿Verdad?
Dice la palabra, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor no haya hecho? ¿Habrá algún mal? Léalo, medítelo. Hay que meditar en la palabra de Dios. Hay que meditar y pedirle al Señor que nos permita entender sus misterios, ese misterio de qué es su voluntad, de cómo es su voluntad, de cómo es la soberanía del Señor. Pastor, aquí hay una palabra que quiero leerle con todo respeto. Esa predica espectacular, que habla que el Señor tuerce las cosas. Amén. Eclesiastés 7, 13, 14. Amén. Aquí lo tengo. Amén. Eclesiastés 7, 13, 14. Esta la dejamos como conexión Para el otro. para dentro de 8 días en la voluntad del Señor, Amén. para que entendamos Efesios entendemos que cubre, para que entendamos que no hemos podido seguir con Efesios 1. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 13, 14. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderecer lo que él torció? enderezar. ¿Quién podrá enderezar lo que él torció? ¿Quién? Él mismo. Amén. Él mismo es el que puede enderezar, nadie más puede enderezar. Él mismo. Él mismo. En el Así día del bien, goza del bien. Y en el día de el mal, porque adversidad, sabemos que la misma palabra mal, considera. O sea, reflexiona. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Amén. 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 Ahí va a pasar sobre esa misma parte de la enseñanza. De hecho, les voy a leer uno y dentro de 8 días en la voluntad del Señor seguimos en su voluntad. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. A todo lo que quiere lo inclina. A todo lo que quiere lo inclina. ¿Quién es el que inclina los corazones a todo lo que quiere? El único Dios verdadero, Desde el antes de- Todopoderoso, Desde antes de crearnos. desde antes de crearnos, amén. El Todopoderoso, el que hace todas las cosas, el que obra todas las cosas, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso es sí y amén. Amén. No hay Bendito sea el Señor Jesucristo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor los bendiga.